Hola explorador. Mira a ese hombre caminando desprevenido por el parque. No sabe que hay un hueco a solo unos metros de él. Tal vez no lo vea y caiga en él, pero descuida, es solo un hueco de 40 centímetros, a lo sumo se dará un buen golpe. Pero hagámoslo un poco más interesante. Imaginemos que en realidad ese hueco llega al núcleo de la Tierra. Entonces se pone interesante. Nuestro personaje ahora va en caída libre, y supongamos que cae a una velocidad aproximada de 40 km por hora constante. A esa velocidad le tomaría nada menos que cerca de 2 horas en pasar la corteza terrestre, y entonces entraría al manto. Ahora nuestro personaje ya va sintiendo un terrible calor, y un molesto dolor de cabeza por la presión, pero sigue en caída libre y llega al núcleo externo en aproximadamente 70 horas. A estas alturas ya debería estar chamuscado, pero como todo esto es imaginario, sigue su viaje en caída libre unas 56 horas más, y llega al núcleo interno. Sigue cayendo unas 30 horas más y llegó nada menos que al centro de la Tierra. En este punto nuestro personaje llegó a recorrer todas las capas de la Tierra. Todo el viaje le tomó nada menos que 6.371 kilómetros, una distancia similar a viajar de Brasil a Sudáfrica. Le tomó un aproximado de 159 horas de viaje. Llegaría al centro en aproximadamente 6 días y medio. ¿Te imaginas 6 días de solo caída libre? Seguro que sería una experiencia increíble. Nuestro amigo pudo observar algunas cosas en el camino, y ahora sabe que la corteza es la capa más externa y delgada de la Tierra. De aproximadamente 35 kilómetros de profundidad. Se compone de rocas y está dividida en la corteza continental, que forma los continentes y las áreas emergidas, y la corteza oceánica, que se encuentra debajo de los océanos. El manto es la capa más grande de la Tierra. El manto se extiende desde aproximadamente 35 a 2.900 kilómetros de profundidad. Está compuesto principalmente de rocas sólidas y se caracteriza por su alta temperatura y presión. El núcleo es la capa más interna de la Tierra. Está compuesto principalmente de hierro y níquel, y se divide en dos partes, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es una capa líquida de aproximadamente 2.300 kilómetros de espesor. Las altas temperaturas en el núcleo externo hacen que el hierro y otros metales se encuentren en estado líquido. El movimiento del hierro líquido en el núcleo externo, impulsado por las corrientes de convección y la rotación de la Tierra, genera corrientes eléctricas cambiantes. Estas corrientes eléctricas, a su vez, producen campos magnéticos. Este fenómeno se rige por las leyes del electromagnetismo y se conoce como el efecto de dínamo, el cual genera un campo magnético que se extiende hacia el espacio, creando una región conocida como la magnetosfera. El núcleo interno es una esfera sólida de aproximadamente 1.200 kilómetros de radio. A pesar de estar compuesto principalmente de hierro y níquel, se mantiene sólido debido a las altas presiones en el interior de la Tierra. Pues resultó interesante la caída imaginaria de nuestro amigo, terminamos aprendiendo algo nuevo. Pero no acaba ahí. Volviendo al parque, nuestro amigo caería en un hoyo de tan solo 40 centímetros, pero realmente, ¿qué tan cerca hemos estado del núcleo? La respuesta es sorprendente, ni siquiera hemos llegado a pasar la corteza. El pozo más profundo que ha sido perforado por el ser humano es el pozo superprofundo de Kola en la península de Kola, Rusia. Este pozo alcanzó una profundidad de aproximadamente 12.26 kilómetros, solo eso hemos perforado en comparación de los 6.371 kilómetros hasta el centro. A pesar del pequeño hoyo que hicimos, el calor a esa distancia llegaba hasta los 300 grados Celsius. Ahora imagina si hubiéramos seguido bajando hasta el núcleo, en ese lugar nos esperaba una temperatura de nada menos a 5.000 grados Celsius. Si tuviéramos que hacer una analogía sería así. En la superficie de la Tierra, la presión atmosférica promedio es de aproximadamente una atmósfera, 101.325 pascales. Podemos imaginarlo como la presión de sostener un libro en la mano. En contraste, en el núcleo de la Tierra, la presión puede llegar a ser de aproximadamente 360 gigapascales, lo que equivale a más de 3.5 millones de atmósferas. Para visualizarlo, sería como si se apilaran 70 millones de elefantes africanos en un solo punto. En la superficie de la Tierra,
La temperatura promedio varía dependiendo de la ubicación y las condiciones climáticas. Tomemos como ejemplo una temperatura promedio de 20 grados Celsius. Podemos imaginarlo como estar en una agradable y cálida tarde de verano. En contraste, en el núcleo de la Tierra, se estima que la temperatura puede alcanzar alrededor de 5000 grados Celsius. Podemos visualizarlo como estar dentro de un horno industrial o estar en la superficie del Sol, donde las temperaturas son extremadamente altas. Estando en el núcleo, nuestro amigo se preguntaba, ¿por qué el núcleo de la Tierra es tan caliente? Hay varias razones por las que el núcleo de la Tierra es tan caliente. Una razón es la energía residual de la formación planetaria. Cuando la Tierra se formó, los materiales que la formaron chocaron entre sí y generaron una gran cantidad de energía. Esta energía se convirtió en calor debido a la compresión y la fricción, y se mantuvo en el interior del planeta. Con el tiempo, este calor se ha mantenido en el núcleo. Otra razón es la desintegración radiactiva. Dentro del núcleo y otras partes del planeta, hay elementos radiactivos, como el uranio, el torio y el potasio 40, que experimentan desintegración radiactiva. Estos procesos de desintegración emiten calor como subproducto. Aunque la cantidad de calor generado por la desintegración radiactiva es relativamente pequeña en comparación con otras fuentes, contribuye al calor total del núcleo. También por la energía gravitacional. A medida que el material se comprime hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad, se libera energía en forma de calor. A medida que el material se acerca al núcleo, la presión y la temperatura aumenta, lo que contribuye al calor interno. Estas fuentes de calor combinadas, junto con el aislamiento térmico proporcionado por las capas externas del planeta, como el manto y la corteza, contribuyen a mantener altas temperaturas en el núcleo de la Tierra. Para culminar, te cuento un dato interesante. Quizá no tenga que ver con el interior del planeta Tierra, pero sí con su formación hace millones de años. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir de una nube de gas y polvo conocida como la nebulosa solar. Pero lo sorprendente es que gran parte del agua presente en nuestro planeta puede tener un origen mucho más antiguo que la propia formación de la Tierra. Se cree que el agua en la Tierra se originó a partir de cometas y asteroides que bombardearon nuestro planeta durante su etapa temprana. Estos cuerpos celestes contenían grandes cantidades de hielo, incluyendo agua congelada, y se estima que estos impactos trajeron consigo una enorme cantidad de agua a la superficie terrestre. Por lo tanto, el agua que bebes, los océanos que exploras y los ríos que fluyen pueden contener moléculas que han viajado por el espacio durante miles de millones de años antes de llegar a la Tierra. Es un recordatorio fascinante de la interconexión entre el cosmos y nuestro planeta. Bueno, hemos llegado al final del video. Recuerda, cada vez que camines sobre la corteza terrestre, lleva contigo el asombro por lo que yace bajo tus pies. Y por cierto, recordando a nuestro amigo del inicio del video, mira siempre donde pisas. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte al canal, gracias por acompañarnos.